Buenas tardes, yo soy Laura Galvis Blanco, pediatra emergencióloga de la Fundación Valle de Lili y hoy vamos a hablar sobre prevención de ahogamiento en lactantes y preescolares. Muchos niños pequeños, curiosos, activos y exploradores se sienten atraídos por el agua. La seguridad en el agua es importante en todas las edades, pero especialmente importante en lactantes y preescolares. Los niños pequeños se pueden ahogar en aguas muy superficiales y la amenaza más importante en estas edades no son las piscinas y los ríos, sino sorpresivamente las bañeras, los baños, los baldes y los tanques. Podemos tener dos espacios, el primero es en las piscinas y en las áreas sociales. En las piscinas y en las áreas sociales debemos asegurarnos que todos los condominios y las piscinas en general estén siempre cerradas y tengan rejas de seguridad. Las rejas deben ser lisas de manera tal que los niños no puedan treparse o escalar por ellas y recomendamos que el espacio entre las rejas sea muy estrecho para que ellos no puedan pasarse entre reja y reja. Las puertas de acceso a la piscina deben permanecer cerradas y la piscina debe estar libre de flotadores y juguetes de manera tal que los niños eviten sentirse atraídos o tentados hacia ir a la piscina. Si hay jacuzzis, los jacuzzis deben permanecer cerrados todo el tiempo. Bloquea el acceso no supervisado a los baños y a los lavaderos. Estos dos sitios suelen ser riesgosos para los niños pequeños. No es infrecuente que se caigan al inodoro o a la bañera. Nunca deje al bebé solo en la bañera, así sea por periodos cortos de tiempo, pero tampoco deje sin supervisión baldes o platones con agua. Los niños pequeños tienen cabezas proporcionalmente más grandes que sus cuerpos. Usualmente cuando se caen y tropiezan, caen con la cabeza primero y por la inmadurez de su desarrollo psicomotor no logran sacarla rápidamente. Bueno, lo primero es designar cuidadores encargados cuya única obligación sea vigilar a los niños mientras están en la piscina o en el río. Estas personas no deben estar consumiendo bebidas alcohólicas y tampoco deben estar chateando o revisando el celular mientras están cuidando a los niños en la piscina. Lo otro que debemos hacer, y desde edades muy tempranas, incluso desde el año de edad, es enseñarle a los niños a nadar y sugerir o iniciar clases de natación. Por último, no está de más que padres y cuidadores tengan entrenamiento en medidas de reanimación básica. Esto siempre será útil mientras los sistemas de ayuda llegan cuando estos eventos desafortunados suceden. Bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos pronto para más tips de seguridad. Universidade em Ciência alto nível. Nos avisaron que venía de Jamundí una niña que había tenido como una alteración del estado de conciencia, que estaba muy enfermita. Cuando llegó Mariana, la estábamos recibiendo afuera, notamos que tenía dificultad para respirar, estaba inconsciente. Mariana estaba en un día cotidiano, estaba en una heladería, allá empezó a sentir dolor de cabeza. Después dolor en la parte izquierda de la cara, el brazo lo dejé de sentir, el izquierdo, perdí la fuerza en las piernas al momento de caminar. Me llevaron al hospital de Jamundí y me subieron a la ambulancia y de ahí ya no recuerdo más. Armamos el rompecabezas y pensamos que lo más probable era que
tuviera algo en el cerebro, un sangrado en el cerebro. Entonces la trasladamos rápidamente a la sala de reanimación. En ese momento lo que hicimos fue intubarla, sedarla, intubarla, para encargarnos nosotros de la respiración. La llevamos a TAC a tomarle una escanografía. Nos dimos cuenta que estaba sangrando el cerebro, entonces llamamos al neurocirujano y ya el neurocirujano nos dijo: no, subámosla al quirófano. Y ahí ya empezó su viaje de Mariana, o el viaje de Mariana en la fundación. Mariana no tenía pues antecedentes de salud ninguno, entonces digamos que simplemente pensé que había sido como, no sé, un mareo, pero nunca me imaginé que iba a ser tan fuerte. En este caso, la niña estaba en una condición crítica, podía fallecer en los próximos, digamos, minutos, horas, por lo cual pues, se indicó la cirugía de urgencia. Se indica realizar un drenaje del hematoma de manera urgente, un hematoma del parénquima cerebral. Después del drenaje ella ya se compensó y se dio pues, que hay una malformación arteriovenosa en el lecho que explicaba la causa del hematoma, por lo cual se indicó pues, la resección de esa malformación y posteriormente pues, se hizo afortunadamente el control del sangrado y con eso pues, la corrección pues, del drenaje y el cierre de la craniotomía. Mariana, cuando la recibimos después de su atención en urgencias y después de cirugía en una condición muy crítica. Al segundo día logramos una extubación, que fue una extubación temprana, y desde el segundo día empezamos prácticamente una rehabilitación que es empezar a reacondicionar todo el cuerpo después del insulto y la injuria cerebral que se pudo haber tenido. En el servicio de hospitalización es una niña que se recibe porque tiene muy alto riesgo de presentar complicaciones como dificultad respiratoria, como procesos infecciosos, como un deterioro neurológico y algunas otras como no poder hablar o no poder deglutir, por lo que aquí se le brinda un proceso de atención integral por el personal médico y las personas que trabajan con nosotros. El equipo de enfermería garantiza una atención oportuna y eficaz. Esto se da gracias a una articulación que hay con todo el equipo médico asistencial que orientan a tener desenlaces clínicos exitosos. En el caso de Mariana y en el de muchos niños es muy importante la capacidad de respuesta rápida, de comunicación entre los diferentes grupos y la posibilidad de tener sitios como la UCI, a donde fue trasladada cuando lo requería, y posteriormente, cuando su situación ya era estable, poderla trasladar a un sitio de hospitalización, también con un grupo de pediatras especialistas y subespecialistas, con grupos de apoyo como fisioterapia, nutrición, que todos trabajamos en comunicación permanente en pos de recuperar a ese niño. Ella evolucionó muy bien, afortunadamente en este momento ella se encuentra pues prácticamente sin una secuela. Se logró que pueda mover sus 4 extremidades, que cognitivamente se encuentre libre, digamos, de alguna secuela, y ella pues está muy contenta y muy feliz al lado de su familia. En verdad me siento agradecida con cada una de las personas que hizo parte de este proceso de recuperación y de estar ahí para que yo me recuperara mejor. Me devolvieron a mi niña nuevamente. Muchísimas gracias. Dios les bendiga por eso. Muy buenas tardes. Para continuar con nuestra programación,
Quiero primero que todo agradecer a los más de 2.700 participantes que se encuentran conectados en este momento. El siguiente expositor es el doctor Darío Hernando Cobo Medina, quien es pediatra del Departamento Materno-Infantil de la Fundación Valle del Lili y director de posgrados clínicos de la Facultad de Salud de la Universidad ICESI. Buenas tardes, mi nombre es Darío Cobo, he trabajado como pediatra durante los últimos casi 20 años. Quiero agradecer especialmente al Departamento Materno-Infantil de la Fundación Valle del Lili por esta amable invitación y extender un saludo de reconocimiento y felicitación al comité organizador de estas jornadas pediátricas, en especial a las residentes de pediatría y a la subdirección de educación que han estado muy comprometidos en la realización de este evento. Voy a hablarles hoy de la detección del maltrato físico en urgencias. Infortunadamente, un tema que sigue teniendo vigencia. La agenda para los próximos 25 a 30 minutos tendrá los siguientes tópicos. Hablaremos de unas definiciones, hablaremos de la clasificación, de la epidemiología del maltrato, del abordaje del maltrato físico en urgencias, y allí abordaremos básicamente la evaluación general y las 4 lesiones más frecuentes por maltrato físico, y al final me atreveré a esbozar unas conclusiones. Arranquemos por la definición de maltrato infantil. Esta definición que aparece en el programa de educación continua de la Sociedad Colombiana de Pediatría me parece una de las definiciones más acertadas. Dice que maltrato infantil es toda aquella situación en que incurra una persona consciente de sus actos por acción u omisión que atente contra la integridad o altere el normal crecimiento de una niña o niño en detrimento del desarrollo de sus potencialidades, afectando sus relaciones y desempeño con los miembros de la sociedad. En cuanto a los tipos de maltrato infantil, esta gráfica que nos muestra el número de casos de maltrato en los Estados Unidos para el año 2015, nos muestra cómo el maltrato por negligencia ocupa el primer lugar, seguido del maltrato físico y posteriormente el abuso sexual y el maltrato psicológico. Otras causas de maltrato infantil, como el síndrome de Munchausen por poderes, también tienen una figuración importante, y se habla ya de la negligencia médica como una causa de maltrato infantil. De maltrato físico es de lo que hablaremos en los siguientes minutos. Curiosamente, cuando se revisa la literatura sobre maltrato físico, no es fácil encontrar en los artículos una definición. Pareciera que las diferencias culturales que hay en torno a la definición constituyen un obstáculo para que esta aparezca reseñada en los artículos. Sin embargo, he traído esta definición que aparece también en el programa de educación continua de la Sociedad Colombiana de Pediatría, que habla que el maltrato físico es toda agresión causada por un adulto no accidental que produzca una lesión que supere el enrojecimiento. Esta definición, como veremos después, tiene un pero, y es que muchas lesiones ocasionadas por maltrato pueden no acompañarse de lesiones en pie. Hablemos un poco de la epidemiología. El Instituto Colombiano de Medicina Forense refirió para el año 2019 un total de 10.468 casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes. De este gran total, el 17% afectaba a niños y niñas por debajo de 5 años. Si bien una cifra de casi 10.500 niños víctimas de violencia intrafamiliar para un año es una cifra de por sí escandalosa, creo yo, esta no es más que la punta del iceberg. En países como los Estados Unidos, hasta un cuarto de los adultos reconocen haber sufrido maltrato físico en su infancia. Y en ese mismo país,
entre el 1 y el 15% de las consultas por trauma en urgencias son por maltrato físico. En Colombia, el Instituto de Bienestar Familiar refiere que el 47% de las familias utilizan los golpes para relacionarse con los hijos. Y en Colombia también se estima que hay 2 millones de casos de maltrato en general por año, 800.000 de los cuales se consideran graves. En América Latina y el Caribe la situación no es distinta. La recurrencia del maltrato físico es del 35%, de ahí la importancia de una detección oportuna, y las secuelas son para toda la vida. No podemos dejar de mencionar algo relacionado con esta terrible situación que estamos viviendo de la pandemia por COVID-19. Claramente, una situación como la actual constituye o lleva a varios factores de riesgo, como las dificultades económicas, como el confinamiento, que harían pensar que el maltrato en general debería aumentar. Los estudios realizados durante este tiempo de pandemia han mostrado que en los hospitales las visitas por maltrato en general y maltrato físico en particular han disminuido. Pero esto no debe ser, digamos, un motivo de mirar las cosas con esperanza. Antes, al contrario, probablemente lo que se trata es que los niños maltratados no están siendo llevados a los servicios de urgencias debido al temor que genera la pandemia, al confinamiento al que están sometidos las familias, y a que en muchos casos los niños no están asistiendo de manera presencial al colegio o a otras instituciones educativas, y esto hace que otros actores que intervienen en la detección y prevención del maltrato, como los profesores y los servicios sociales, no puedan hacer su labor de manera oportuna. Vamos ahora a hablar entonces del abordaje en urgencias del niño en el que sospechamos maltrato físico. Un punto muy importante que quiero que todos se lleven de esta charla es recordar que el 80% de los niños que murieron por maltrato tuvieron contacto previo con profesionales de la salud. Por eso es importante mencionar cuáles son los errores frecuentes que cometemos en la evaluación de estos niños. Son errores de sesgo, errores de fijación y de ignorancia. El error de sesgo tiene que ver con nuestros propios prejuicios. Hay estudios que muestran que en poblaciones caucásicas con seguros médicos privados, cuando se sospecha maltrato infantil, la utilización de series de huesos largos es mucho menor que cuando se aborda una población afrodescendiente de barrios pobres. En este caso, el sesgo va en contra de la población caucásica. También tenemos sesgos de fijación, cuando el médico pasa por altos señales de alarma o da un uso indebido de la información. Y, por supuesto, el sesgo en el que no queremos incurrir es el sesgo de ignorancia. Todos sabemos que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Cuando tenemos un paciente con sospecha de maltrato físico, hay 8 aspectos que debemos cubrir. Primero, obtener una historia clínica cuidadosa acerca de las circunstancias de la lesión. Debemos hacer un examen físico completo al niño sin ropa, realizar las pruebas diagnósticas pertinentes, una escanografía cerebral, una radiografía de tórax o de huesos largos, dependiendo de lo que la clínica nos indique. Tratar cualquier problema médico urgente. Si sospechamos una ruptura de víscera hueca, llamar al cirujano pediatra. Si tenemos un paciente con una fractura expuesta, hacer la corrección quirúrgica pertinente por parte de ortopedia. Es muy importante el concurso de los servicios sociales. En este caso, en nuestro país, los trabajadores sociales cumplen un papel fundamental. No olvidar hacer la notificación obligatoria y dar aviso a las autoridades competentes, y en muchos casos, como una medida de protección, puede ser útil hospitalizar al niño. Cuando no se tiene experiencia en el manejo de niños maltratados, es útil consultar a expertos o referir al niño a un centro que tenga experiencia en el manejo de estos casos.
En cuanto a la historia clínica, es muy importante indagar sobre el evento. ¿Cuál fue el mecanismo del trauma? Si el mecanismo del trauma que la familia está refiriendo explica razonablemente los hallazgos que estamos encontrando en el niño o en los exámenes paraclínicos. Es importante mirar la presencia de testigos e interrogar a esos testigos por separado, porque la presencia de historias contradictorias es una señal de alarma. Lo mismo que aquellas historias que van cambiando a medida que van pasando las horas en urgencias. Y otra señal importante a tener en cuenta es la demora en buscar ayuda médica. En cuanto a datos adicionales de la historia, que por supuesto, como en todo paciente debe ser una historia clínica completa, es importante señalar 4 de ellos. El neurodesarrollo del niño. Va a ser muy difícil que un niño que aún no se moviliza presente una fractura de huesos largos. Es importante también indagar por la historia previa de maltrato, porque como lo mencionamos atrás, la recurrencia del maltrato es infortunadamente muy alta. Y dos aspectos muy importantes a tener en cuenta es el uso de psicoactivos por los padres y la violencia intrafamiliar, porque son 2 factores de riesgo muy importantes para maltrato físico. En cuanto al examen físico, debemos hacer una evaluación general tomando perímetro cefálico, talla y peso para evaluar el estado nutricional del paciente. Eso permite hacer una aproximación a si este paciente presenta o no un maltrato por negligencia. Evaluar también la presencia de otros indicadores de maltrato por negligencia como las caries dentales, la dermatitis amoníacal, las cicatrices abandonadas o las alteraciones en el cabello. Buscar otros marcadores de maltrato como las lesiones en piel, como equimosis, mordeduras o quemaduras, de las que hablaremos un poco más adelante. Y siempre tener en presente los diagnósticos diferenciales como las discrasias sanguíneas o los defectos óseos como la osteogénesis imperfecta. Bueno, vamos a hablar en los siguientes minutos respecto a los 4 grandes grupos de lesiones que se ven en estos pacientes. En primer lugar, hablaremos de las lesiones en piel, la más común de todas, las equimosis. Es importante tener en cuenta que es muy raro que un niño por debajo de 6 meses tenga una equimosis. Estas se hacen presentes hasta en el 51% en niños que ya deambulan por cuenta propia. El 93% de estas equimosis se presentan en las prominencias óseas y en las superficies anteriores. Lesiones en cara, pabellón auricular, nalgas, abdomen o genitales son sospechosas de maltrato físico, al igual que las lesiones en frenillo en niños que no deambulan. Las quemaduras en niños maltratados, las más comunes ocurren por líquidos calientes y la severidad de la lesión está determinada por factores como la temperatura del líquido y el tiempo de exposición. El patrón permite diferenciar entre quemaduras accidentales e intencionales. Observemos aquí en la gráfica de la izquierda, este niño se echó encima un líquido caliente que estaba en la estufa. Ustedes ven cómo el líquido se derrama y va desde la parte superior, desde el mentón, y se va diseminando por la parte anterior del tórax y del abdomen, y ven cómo los bordes son irregulares, compromete pliegues y la profundidad de la quemadura es variable. En cambio, en esta imagen de la derecha, que es una quemadura intencional, vemos que hay unos límites claramente definidos. Aquí hay un patrón en bota, también podemos tener patrones en guante. La profundidad de la quemadura es más bien uniforme y no se ven salpicaduras. Entonces, este es un patrón de una quemadura intencional, de una quemadura por maltrato físico. Otro aspecto u otro tipo de lesión importante a tener en cuenta es el maltrato o el trauma craneoencefálico por maltrato, llamado hasta hace unos años síndrome de niño zarandeado. Esta denominación cambió porque algunas lesiones de origen contundente, como las fracturas, no podían ser explicadas completamente por el mecanismo de zarandeo. En general, la literatura considera
que una caída inferior a 1,5 metros no causa lesiones serias. Esto es controversial y algunos autores consideran que 1 metro sería la altura límite. El espectro de presentación de estos pacientes es amplio y en el 31% de los casos no se hace el diagnóstico. Cuando se hace el diagnóstico, el paciente ha consultado 3 o 4 veces a los servicios de urgencias y el diagnóstico erróneo que más se utiliza es el de gastroenteritis. Probablemente este diagnóstico está relacionado con el hecho de que el vómito es el síntoma más prominente. El pronóstico a largo plazo de estos pacientes es malo. Entre un 10 a 30% de ellos fallecen y más del 50% de pacientes tienen secuelas neurológicas serias a largo plazo, como convulsiones, insuficiencia motora de origen central o hemiplejías o diplejías. El trauma craneoencefálico por maltrato puede ser una causa de Grube o ALPE, como se le llamaba anteriormente. Por eso debemos tenerlo en mente como una posibilidad diagnóstica. Debemos siempre apoyarnos en la valoración por el oftalmólogo buscando las hemorragias retinianas, que cuando son bilaterales son muy características del maltrato o del trauma craneoencefálico por maltrato, y tomar un TAC simple en todos los niños que tengan síntomas o signos, o en todos los niños menores de 6 meses, así no haya síntomas o signos, porque en ellos hasta un 10% de las TACs pueden dar algún hallazgo positivo. Bueno, la literatura refiere que hay algunas claves para sospechar un trauma craneoencefálico por maltrato o no accidental. Por ejemplo, la presencia de hemorragias subdurales en la TAC o isquemia cerebral, las ya mencionadas hemorragias retinianas o fracturas de cráneo asociadas a lesión intracraneana o a fracturas con características como diastasis o compromiso de 2 o más huesos o fracturas deprimidas, o la presencia de una fractura de cráneo junto con una fractura metafisiaria, una fractura de huesos largos, fracturas costales, convulsiones, principalmente si estas se presentan en las primeras 24 horas, apnea o una historia cuyo mecanismo de trauma relatado no coincide con los hallazgos que estamos encontrando en el paciente. Esta es una imagen tomada de esta revisión en la cual vemos un niño víctima de trauma craneoencefálico por maltrato. Aquí se ven hemorragias subdurales que son muy características de estos pacientes, una hemorragia interhemisférica, y 2 años después ya las secuelas a nivel de la tomografía de este paciente. Entonces se ve encefalomalacia, ventrículomegalia y la presencia de un catéter de derivación ventrículo-peritoneal. Esta imagen es de un paciente que conocimos y que se manejó en Fundación Valle del Niño. Se trata de una niña de 1 año y medio que es traída o es remitida de un hospital de menor complejidad de la ciudad, y la historia que narraba la madre era que la niña había tenido un síncope. Cuando la niña ingresa al servicio de urgencias, ingresa en paro cardiorrespiratorio, se hace reanimación cardiopulmonar, la niña responde adecuadamente a la reanimación, se toma una escanografía que muestra estos dramáticos hallazgos, una hemorragia subdural, una hemorragia subdural idea, y miren un gran edema cerebral que comprime completamente, casi no los permite ver a los ventrículos cerebrales. Posteriormente se tomó a esta misma niña, después de haber asegurado la vía aérea, una radiografía de tórax, y en ella se hizo evidente una fractura de clavícula y fracturas costales. No cabía duda que esta infortunada niña había sido víctima de maltrato físico. Bueno, ¿y qué claves nos permiten pensar que ese trauma craneoencefálico es definitivamente accidental? La presencia de hemorragias o hematomas epidurales, la presencia de edema o hematoma del cuero cabelludo y
una fractura de cráneo aislada. Vamos a hablar de un tercer tópico relacionado con el abordaje del maltrato físico en urgencias, que es el trauma abdominal. El trauma abdominal se presenta en niños pequeños, mucho más pequeños que aquellos que sufren trauma accidental. La consulta, como ocurre generalmente en lesiones ocasionadas por maltrato, es tardía y puede no haber hallazgos al examen físico. Para que ocurra una lesión intraabdominal, se requiere que haya habido un trauma de alto impacto y los órganos más frecuentemente lesionados son hígado, vísceras huecas y páncreas. Digamos que un abordaje racional para el niño en el que sospechamos un trauma abdominal por maltrato sería hacer un muy buen examen físico. Si el paciente presenta dolor, estigmas a nivel de la pared abdominal o distensión, deberíamos tomar directamente un ataque abdominal con contraste y si hay hallazgos positivos, recurrir al concurso del cirujano pediatra. Si no hay hallazgos de dolor, equimosis o distensión, entonces recurriríamos a la toma de enzimas hepáticas. Si estas enzimas hepáticas están alteradas por encima de 80, entonces realizaríamos la TAC abdominal. Si no están alteradas, su valor es por debajo de 80, entonces la probabilidad de una lesión abdominal es baja. Bueno, finalmente vamos a hablar de las lesiones esqueléticas, de las fracturas, que son, después de las lesiones en piel, las lesiones más comunes en niños víctimas de maltrato físico. Son más comunes en niños menores de 12 meses, frecuentemente subdiagnosticadas. Es importante tener en cuenta que las lesiones en piel no eliminan la posibilidad de fracturas e infortunadamente la mortalidad es mayor que en las fracturas no intencionales o accidentales. Hay fracturas con alta especificidad. Ellas son las fracturas metafisiarias que se pueden presentar en rodilla, tibia distal y húmero proximal, las fracturas costales, de las que hablaremos un poquito más, las fracturas escapulares, esternales y de procesos espinosos vertebrales. Estas últimas tres fracturas, cuando se producen de manera accidental, requieren una energía cinética muy grande, un trauma muy importante para que se produzca. Y siempre que tengamos sospecha de una fractura por maltrato, es importante tener una serie de huesos largos que nos permitan evaluar el resto del esqueleto del niño y mirar si hay fracturas con diferente grado de consolidación. En esta imagen podemos observar dos características muy típicas de las fracturas metafisiarias. Estos picos que se ven aquí, unos fragmentos alrededor del hueso, y esta que es la imagen que se describe en los libros como asa de cubeta o asa de balde. Las fracturas metafisiarias constituyen un gran reto diagnóstico para el médico que atiende niños con sospecha de maltrato, porque son lesiones indoloras que cicatrizan en 6 semanas y que no dejan ninguna huella en la radiografía o en la piel del niño. Adicionalmente, se producen cuando el niño es zarandeado, es alado o es tironeado. Entonces, si no tenemos un alto índice de sospecha, va a ser muy difícil detectar estas fracturas. Las fracturas costales, que también son muy frecuentes y tienen un valor predictivo positivo de más del 90% cuando se presentan en niños menores de 3 años. Se presentan sobre todo en los arcos costales posteriores, porque el mecanismo de trauma es fuerza aplicada de adelante hacia atrás. Y son difíciles de detectar. Fíjense que en esta radiografía AP pasan desapercibidas, pero cuando tomamos una radiografía oblicua, allí sí se hacen aparentes las fracturas costales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la valoración de estas radiografías porque fácilmente pueden pasar desapercibidas. Hay fracturas con mediana especificidad, como las fracturas femorales, las fracturas de húmero y las fracturas de tibia y fíbula. En cuanto a los femorales, hay que tener especial atención
con las fracturas en espiral y en los varones menores de un año. Infortunadamente se asocian a otras lesiones graves hasta un 55% de los casos. Las fracturas de húmero, especialmente las fracturas de tercio medio y tercio superior, porque recuerden que las fracturas del tercio inferior o supracondilias generalmente son de origen accidental. Y en cuanto a las fracturas de tibia y fíbula, las que son ocasionadas por mecanismos de trauma que llevan a fracturas en espiral y muy importante sobre todo en los niños menores de un año. Esta es una fractura de unión de tercio medio con tercio superior, una fractura de húmero sospechosa de maltrato infantil, un adolescente, un niño grande ya. Bueno, y para finalizar, me he atrevido a plantear algunas conclusiones. El maltrato físico está presente en familias de cualquier raza o condición social. No podemos permitir que nuestros prejuicios nos inclinen hacia un lado o hacia el otro. Debemos estar atentos a las señales de alarma en todas las consultas por lesiones de causa externa. Aquí no podemos incurrir, como les mencionaba yo en principio, a los errores de fijación. Y es importante que hagamos una detección oportuna del maltrato físico, porque esto evita la recurrencia y la mortalidad, que como vimos son muy altas para estos pacientes. El maltrato físico es fundamentalmente un diagnóstico clínico. En muchas ocasiones no hay una narración por parte de los testigos que permita dilucidar qué es lo que ha pasado con el niño o la niña. No hay realmente un mecanismo de trauma que explique lo que está ocurriendo. Pero si yo tengo, como el caso que les mencioné diapositivas atrás, una niña con un edema cerebral significativo, con hemorragias estructurales, con fracturas costales, es indudable que esa paciente tiene maltrato físico, que ese es el diagnóstico clínico que debemos hacer. El abordaje de estos pacientes requiere la participación de un grupo multidisciplinario donde estén profesionales de salud mental, de trabajo social, profesionales del derecho inclusive. Y me atrevo a decir, parafraseando a nuestro gran escritor, que una sociedad que permite el maltrato de sus niños y de sus niñas está condenada a 100 años de soledad. Nosotros somos una sociedad violenta. La violencia ya se nos volvió habitual, algo con lo que convivimos diariamente. Y aunque esta violencia tiene múltiples causas, indudablemente el no romper el círculo vicioso de la violencia generada por el maltrato de nuestros niños y niñas es un factor decisivo en que esta violencia se perpetúe. Y finalmente, les traigo un titular bastante alentador que apareció recientemente en la prensa nacional. El Senado aprobó en el último debate el proyecto en el que se prohíben los castigos físicos a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Aunque en esto los expertos no se han puesto de acuerdo, porque algunos aducen que estas leyes simplemente lo que denotan es, sociedades altamente comprometidas con el cuidado de su población más vulnerable. Otros lo que refieren es que la implementación de estas normas ha llevado a que la sociedad tenga conciencia de las dificultades o de las consecuencias negativas que trae el maltrato físico. Lo que se sabe claramente es que en todos aquellos países donde el castigo físico es penalizado, las tasas de maltrato infantil, especialmente las tasas de maltrato físico, caen drásticamente. Así que no cabe menos que saludar de una manera esperanzadora esta nueva ley. Agradezco a todos su atención y aprovecho la oportunidad para a todos aquellos que están escuchando esta charla, en su mayoría o casi todos trabajadores de la salud, para enviarles un saludo de gratitud y solidaridad por el trabajo denodado, generoso y valiente
que han hecho a lo largo de este último año en el que hemos tenido que soportar esta terrible pandemia por coronavirus. Mil gracias de nuevo. Agradecemos al doctor Darío Cobo por su excelente presentación. Tengo el gusto de presentarles a continuación a la doctora Jimena García Quintero. La doctora es médico cirujano de la Universidad Libre de Cali, pediatra de la Universidad ICESI Cali, Colombia. Tiene un máster en cuidados paliativos pediátricos de la Universidad de La Rioja en España, con educación y práctica en cuidado paliativo en el Centro de Cuidado Paliativo de la Universidad de Harvard. Además, es líder del programa Cuidando de Ti y Cuidados Paliativos de la Fundación Clínica Valle del Lili. Bienvenidos todos, mi nombre es Jimena García, pediatra, líder del programa de cuidados paliativos pediátricos de la Fundación Valle del Lili. Y en estos próximos minutos vamos a hablar de un tema que es fascinante y es el manejo del dolor asociado a los procedimientos en el servicio de urgencias. Para el día de hoy nos hemos planteado 3 objetivos principales. El primero, vamos a revisar la evidencia de la importancia del manejo del dolor asociado al procedimiento en niños. Segundo, revisar estrategias esenciales para abordar esta problemática. Y finalmente, las modalidades integrativas que incluyen las estrategias farmacológicas y no farmacológicas para el manejo del dolor en niños asociado a procedimientos. Entonces, parece muy obvio y todos sabemos a qué realmente es lo que le temen los niños cuando van al médico, pero lo curioso es que hacemos muy pocas estrategias para abordar este problema. Entonces, a veces este problema ni siquiera es solo para la población pediátrica, sino para todos los pacientes en general y los adultos. Y esto genera aprensión frente al personal médico y dificulta el proceso de algunos procedimientos o la adherencia a algunos manejos médicos que se sugieren justamente por esto. Es una gran problemática. La Academia Americana de Pediatría ha demostrado que el dolor es una razón muy común para que los padres duden o eviten la aplicación de vacunas en sus hijos. El miedo a las agujas es la razón principal para el incumplimiento al esquema de vacunación. Este es el ejemplo de una encuesta prospectiva de corte transversal en un hospital de Estados Unidos. Se le pregunta a las familias cuál fue la última causa de dolor en las últimas 24 horas y encuentran que el 40% de los casos está relacionado con el pinchazo de una aguja. Entonces, como vemos, hay una alta prevalencia del dolor asociado a procedimientos. Los niños experimentan dolor por un gran número de procedimientos, no solamente en la sala de urgencias, sino también en los otros escenarios hospitalarios. Se sabe que casi el 80% de los niños experimentan dolor durante su estancia en el servicio de urgencias. La mayoría de estos procedimientos dolorosos están relacionados con la venopunción, pero ya vamos a ver que hay muchos otros procedimientos que se consideran dolorosos. Entonces, es curioso también que muchas veces la excusa es que no tenemos suficiente personal para controlar al niño y para desarrollar algunas de las estrategias que vamos a ver a continuación, como por ejemplo la distracción o el uso de analgesia tópica. Y vemos este escenario en donde incluso para la restricción del paciente necesitamos de mucho personal. Entonces, a veces tenemos que caer en cuenta como institución de estas situaciones en donde realmente podemos optimizar mucho más los procesos. Entonces, pues la sociedad y el personal de salud nos hemos creado múltiples estrategias para poder inmovilizar a los niños durante estos procedimientos, desde algo bastante inusual como son estos inmovilizadores, pero realmente esto no es recomendable. La inmovilización forzada, aunque es ampliamente conocida por todos, no está recomendado incluso por la Academia Americana de Pediatría.
Esto está relacionado con una mayor dificultad para controlar el dolor, aumenta la ansiedad, el estrés y aumenta el rechazo a la atención al personal de salud. Se asocia a que esta inmovilización aumenta más la dificultad para controlar el miedo debido a una maduración incompleta del sistema nervioso central. Aunque realmente si nosotros nos ponemos en los pies, en los zapatos de los niños y nos visualizamos nosotros mismos como adultos inmovilizados completamente para un procedimiento que de entrada sabemos que va a ser doloroso, pues es bastante aterrador. Entonces, no es solamente por esta maduración incompleta del sistema nervioso central, sino porque realmente es una situación que no es deseable para ninguna persona. ¿Qué pasa cuando no tratamos el dolor en los niños? Se sabe que además de que vamos a inducir un estado catabólico en los niños, vamos a promover la liberación de hormonas de estrés como glucagón, catecolaminas y corticosteroides, y está asociado a una mayor tasa de depresión y ansiedad en la edad adulta, así como una disminución en el efecto analgésico cuando ya son mayores. El manejo del dolor es reconocido como una piedra angular en la atención de alta calidad de los pacientes. Grandes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud afirma que todos los niños tienen derecho a que se les reconozca, se les evalúe y se controle el dolor. Instituciones como la Joint Commission, dentro de sus estándares de calidad de los hospitales, digamos que tiene políticas para el abordaje y el tratamiento del dolor, en donde todo el equipo de salud debe asegurarse que el dolor está controlado en sus pacientes. Y la Academia Americana de Pediatría cuenta con guías basadas en la evidencia para el manejo del dolor farmacológico y no farmacológico asociado a procedimientos en la población pediátrica. Entonces, tenemos una gran justificación de que tenemos que promover algún cambio en la forma en cómo atendemos a los pacientes en esta circunstancia. Y es que en realidad los niños no deberían sentir dolor y como lo vemos, no es solamente la venopunción lo que genera o es un procedimiento doloroso, sino que como lo vemos acá, hay una gran lista de procedimientos que se consideran dolorosos. Tenemos desde las muestras de sangre hasta el examen ocular para determinar la retinopatía del prematuro, se considera doloroso, una punción lumbar, cateterismo vesical, la inserción o extracción de un tubo de tórax, la inserción de una sonda vesical, la vacunación o la aplicación de medicamentos intramusculares. Esto en niños más chiquitos y en niños más grandes, pero en niños más grandes posteriormente también es frecuente el requerimiento de suturas, el cambio de apósitos en los niños con quemaduras extensas y la aplicación de toxina botulínica en los niños con espasticidad muscular. Entonces, como lo vemos, es un gran número de procedimientos y justamente a raíz de esto se han creado iniciativas de organizaciones internacionales con diferentes nombres como la promesa de confort, un hospital amable con los niños, no tiene que doler. Y aquí les dejo los links de cada una de ellas por si quieren profundizar en estas iniciativas que han sido de gran impacto dentro de cada una de las instituciones y vamos a tomar algunas de estas estrategias en lo que vamos a hablar a continuación. Todas estas estrategias en realidad lo que promueven es un cambio cultural institucional, en donde todo el equipo de profesionales de la salud, enfermería, auxiliares de enfermería, los médicos, anestesiólogos, incluso tenemos que estar involucrados en que realmente el paciente no sienta dolor por el procedimiento que decidimos realizar. Entonces, hay 3 puntos claves en las buenas prácticas relacionadas al dolor procedimental. El primero es que el manejo del dolor asociado a los procedimientos debe planificarse, es decir,
qué procedimiento voy a realizar y cuáles van a ser las estrategias farmacológicas y no farmacológicas que voy a usar en este paciente o de las cuales el paciente se puede beneficiar, siempre que sea posible utilizar las dos. Evitar la aplicación de medicamentos intramusculares y en caso de ser necesario, como por ejemplo en la población pediátrica oncológica, el uso de algunos medicamentos de quimioterapia como la L-asparginasa, en algunos casos requiere la aplicación intramuscular. Debemos usar estrategias farmacológicas y no farmacológicas para disminuir el dolor asociado a esta aplicación del medicamento. Y siempre considerar la necesidad de sedación o anestesia general cuando las heridas son muy extensas o cuando realmente estamos ante un niño muy ansioso. Vamos a hacer énfasis en estos 4 pasos esenciales para el manejo del dolor asociado a procedimientos en niños. El primero es la analgesia tópica. El segundo paso es el uso de la sacarosa o lactancia materna en los niños hasta 1 año de edad. Utilizar o promover una posición confortable y finalmente la distracción. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. La analgesia tópica se debe usar siempre que sea posible. Nosotros no contamos con tantos medicamentos o presentaciones. En nuestro medio tenemos anestesin crema y la mayoría de estudios están descritos con esta crema que es muy parecida, que es EMLA, que contiene prilocaína. Los padres pueden usar estas cremas antes del procedimiento desde casa, ya que estas cremas usualmente son de venta libre. Su mecanismo de acción es que interrumpen temporalmente la transmisión del impulso nervioso a ese nivel, a un nivel local. Se puede considerar el uso de esta analgesia tópica cuando el procedimiento invasivo no es urgente y permite la aplicación del medicamento 20 minutos a 60 minutos antes del procedimiento. Incluso pueden cubrir la zona como lo muestra la foto para permitir o favorecer una mayor absorción del medicamento a ese nivel. Algunas contraindicaciones, bueno, la primera es que si el procedimiento es urgente, pues no se puede realizar cuando hay antecedente de alergia a estos medicamentos o cuando el procedimiento que se va a realizar es en una piel que no está intacta. El uso de la sacarosa o lactancia materna está ampliamente descrito. La sacarosa es una estrategia segura y efectiva para reducir el dolor asociado a procedimientos, incluso en los bebés pretérmino, que además los neonatos están expuestos a una mayor cantidad de procedimientos dolorosos y sobre todo si tienen que permanecer en la UCI neonatal en los primeros meses de vida. Estos son como punción lumbar, punción del talón, venopunción o aplicación de medicamentos intramusculares. El uso de la sacarosa no tiene efectos secundarios y la forma de administrarlo es utilizar, aunque unas goticas a veces es suficiente, se puede utilizar 2 mililitros de la sacarosa al 25%, uno en cada lado o en cada carrillo y permitir que el niño succione el líquido. Utilizar esta estrategia 2 minutos antes del procedimiento y más o menos el efecto va a durar 4 minutos. Sin embargo, se puede volver a aplicar en caso de ser necesario. Para una mayor representación de esta estrategia, pueden consultar en este link que les dejo a continuación para que vean un poco más el detalle de esta estrategia. La distracción es una gran estrategia para manejo del dolor. Tenemos muchas alternativas. Hay varios estudios que describen las diferentes estrategias que hay para distraer la atención del paciente. Sin embargo, se necesitan más estudios porque los que están actualmente no cuentan con la mayor calidad en la forma como se realizan.
Realmente es muy sencillo y no tiene efectos secundarios. Les muestro aquí una foto de nuestra institución, del servicio de urgencias, cómo se ven los padres distrayendo la atención del niño en el procedimiento que está haciendo el personal de salud en ese momento y cómo se ve una escena completamente tranquila. Algunos de estos artículos han descrito cuáles son las aplicaciones que pueden favorecer la distracción de los niños. Pueden consultar estas referencias. Yo les recomiendo estas 4 aplicaciones que están disponibles en inglés y en español. Algunas de ellas ni siquiera requieren idioma y son gratuitas o son muy económicas. Entonces les dejo aquí estas 4, sin embargo pueden ampliar estas referencias que les dejo acá. No solamente a través de un iPad, sino que a veces simplemente distraer al niño con una luz que le llame la atención, soplar burbujas o incluso estrategias un poco más tecnológicas y avanzadas como la realidad virtual se continúa estudiando. Incluso les traigo este artículo que fue publicado muy recientemente, un ensayo controlado aleatorizado, en donde se compara el uso de la realidad virtual con una técnica tradicional de control de la atención del niño en el servicio de urgencias durante la venopunción. Se incluyen 116 niños y fueron asignados al azar. Encontraron que los niños y además sus cuidadores estaban muy satisfechos con ambos métodos, pero se encontró una reducción clínicamente significativa del dolor en el grupo en el cual se utilizó la realidad virtual. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al manejo del miedo y la angustia, y se requieren claramente muchos más estudios, pero esto es una alternativa cuando tenemos pues los recursos y lo podemos utilizar. Algunas técnicas más económicas, un poco más fáciles y asequibles, es el promover una respiración diafragmática. Esta respiración diafragmática disminuye la ansiedad y el estrés y por lo tanto disminuye la percepción del dolor del niño, genera una relajación y podemos utilizar accesorios sensibles, simples y útiles como lo podemos ver acá, hacer al niño que suba y baje el patico o decirle que va a inflar y va a desinflar un balón, que se imagine que tiene un balón, es otra de las estrategias. Este tipo de entrenamientos de respiración, idealmente hacerlos antes del procedimiento. Entonces, cuando es un escenario controlado, el más frecuente del cual podemos hablar es el de la vacunación, y sobre todo en los niños ya más grandecitos podemos realizar estos ejercicios antes de llevarlos al procedimiento. También se ha hablado de la hipnosis. Les traigo este estudio que se realizó en 44 niños mayores de 4 años. Se utilizó el uso de la hipnosis y técnicas de distracción durante la cisturetrografía y se encontró no solamente una reducción en el estrés durante el procedimiento, sino una reducción en el tiempo del procedimiento de 14 minutos. Entonces, estos son estrategias que realmente no tienen efectos secundarios y pueden ser usadas con facilidad, relativamente fácil, pero requiere entrenamiento y ya lo vamos a ver. También contamos con estudios de Cochrane, donde se han estudiado las intervenciones psicológicas asociadas al dolor por procedimientos y hacen una recomendación fuerte o muestran que la evidencia es consistente de la eficacia de estas estrategias para disminuir el dolor. En cuanto a la hipnosis, es importante saber que requiere de un entrenamiento específico. Les dejo también el link del entrenamiento específico en la población pediátrica. Esta institución se encuentra en Minnesota, en Estados Unidos, y ofrece entrenamiento para los pediatras en esta estrategia. Y también les dejo el link de un video que promueve uno de nuestros profesores
Stefan Fredrickson. Él habla del guante mágico y explica justamente cómo es imaginación guiada y proceso de hipnosis para fomentar la disminución del estrés y la ansiedad durante el procedimiento que se va a realizar, procedimiento doloroso. Este es un resumen, este cuadro resume las estrategias no farmacológicas que se pueden usar de acuerdo al grupo etario del paciente. Se dividen en medidas de confort y medidas de distracción. Entonces, las medidas de confort van a ser más usadas en los neonatos y en los bebés más pequeños, y esto incluye la succión nutritiva, la succión con lactancia materna, la succión no nutritiva, el uso de la sacarosa, el contacto piel con piel, el frotar, el acariciar, dar palmaditas, especialmente en la zona que va a ser manipulada. Y ya los niños más grandes, de acuerdo a su edad, a su desarrollo cognitivo, podemos usar estrategias de distracción, desde soplar burbujas, el uso de música, de libros, hasta la imaginación guiada, hipnosis y realidad virtual, como lo vimos anteriormente. Algunas otras terapias integrativas se han descrito para la disminución del dolor asociado a procedimientos, como aromaterapia. Y algo que es muy importante es preparar al niño y usar un lenguaje adecuado. Y para eso necesitamos entrenar a los padres, porque no sacamos nada de utilizar todas estas estrategias si tenemos a un padre que está muy angustiado y muy temeroso frente al procedimiento, y toda esta angustia y este temor se lo va a transmitir a su hijo. Entonces, las palabras importan. Debemos promover el uso del lenguaje un poco más asertivo, por ejemplo, donde se utilice información sensorial, como podría sentirse como un pinchazo, y no hacer una connotación negativa como esto va a doler, o ser utilizar la certeza de que el niño va a estar bien, cuando sabemos pues que de todas formas es un procedimiento que se le va a realizar. Y otra de las recomendaciones es no darle todo el control al niño, pero sí darle algo de control. Entonces, si, por ejemplo, utilizamos el cuenta hasta 3, y cuando cuentes hasta 3 voy a hacer la inserción de la aguja, va a ayudar a que el niño coopere mucho más y a distraer un poco su atención y a darle algo de control de la situación. Cuando le digo, dime cuando estés listo, y ahí sí realizo la inserción de la aguja, pues le estoy ya dando demasiado control al niño y va a dificultar el procedimiento. Entonces son algunas de las estrategias que se recomiendan. Usar un lenguaje sencillo y honesto es lo más importante. Otras estrategias farmacológicas, como siempre debemos recordar utilizar la forma menos invasiva y la más efectiva. Para esto tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía intranasal. Esta vía intranasal es de inicio rápido y permite una mayor biodisponibilidad del medicamento. Y ahora vamos a ver en detalle un poco esta vía intranasal, que en nuestro medio es poco usada, pero realmente tiene una gran eficacia. Debemos dejar el uso de medicamentos endovenosos cuando está asociado a un dolor moderado o severo, incluso considerar sedación o la anestesia general en el paciente. Y como ya lo habíamos hablado, evitar medicamentos intramusculares. Entonces, en cuanto a los medicamentos intranasales, es importante tener en cuenta que la absorción del medicamento va a depender de las propiedades del medicamento como tal y de las propiedades anatómicas del paciente. Lo que usualmente el medicamento que no se absorbe en los 30 minutos puede ser eliminado por la vía respiratoria. Y es muy importante que se realice de una forma correcta, porque si no lo hacemos de una forma correcta, va a estar asociado a una absorción inadecuada del medicamento. Entonces ahí es cuando decimos, no, es que ese medicamento intranasal no funciona, pero es porque no estamos usando la técnica adecuada. Para esto se requiere de un dispositivo especial, como lo vimos en
en esta diapositiva anterior, este dispositivo especial no está avalado por el INVIMA en Colombia, no contamos con él. Dentro de nuestra institución les puedo decir que la doctora Laura Galvis, la directora del Servicio de Urgencias de la Fundación Valle del Lili, está haciendo grandes esfuerzos para poder traer este tipo de dispositivos y herramientas a nuestro servicio, pero se requiere tiempo y de un gran esfuerzo. Entonces, es importante hacerlo de la forma adecuada para obtener el efecto deseado. Los medicamentos que se pueden utilizar de vía intranasal, bueno, relacionado con la analgesia, tenemos los opioides, como por ejemplo el fentanil. Se describe una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo y más o menos el inicio de acción lo vamos a tener 5 a 10 minutos después de aplicado el medicamento. En ocasiones es necesario la sedación con benzodiazepinas y el medicamento más utilizado es el midazolam, con una dosis de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo en mayores de 6 meses, con un inicio más o menos a los 5 minutos. Y recientemente se han descrito estudios del uso de la ketamina, también de uso intranasal. Los estudios que se han descrito utilizan una dosis de 2 a 5 miligramos por kilo. Es importante recordar algunos efectos adversos que podemos tener, como irritabilidad nasal, sabor desagradable en la boca o epistaxis. El acetaminofén y los AINES, realmente su potencia analgésica es ineficiente, es insuficiente para promover una analgesia asociada al procedimiento. Sin embargo, se puede utilizar como estrategia multimodal para el manejo de la analgesia posterior al procedimiento. Algunas referencias adicionales que les quiero dejar un poco más extensas y más específicas que incluso son relacionadas en la presentación son estas del Hospital de Australia y de la Asociación Británica de Dolor y Anestesia, que nos tiene una guía de prácticas asociadas al manejo del dolor por procedimientos en niños. Entonces, ya para concluir y llevar a casa, es importante recordar que debemos planear la analgesia, que incluye estrategias farmacológicas y no farmacológicas, siempre que sea posible. Algunas de estas estrategias, como lo vimos, son realmente fáciles de integrar a nuestra práctica. Esencial recordar los 4 pasos fundamentales, sobre todo para la venopunción, que es uno de los procedimientos más comunes en niños: la analgesia tópica, la sacarosa o leche materna, el posicionamiento y la distracción. Y finalmente, considerar la sedación o la anestesia general cuando sea necesario. Entonces, me voy con esta pregunta: ¿qué puede mejorar hoy en su práctica o en su organización para mejorar el dolor asociado a procedimientos en niños? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Jimena García por tan excelente presentación. Tengo el gusto ahora de presentarles al doctor Edgar Alzate Gallego. El doctor es médico de la Universidad del Valle, cirujano pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica y jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica de la Fundación Valle del Lili. Bienvenido, doctor Alzate. Muy buenas tardes. En la tarde de hoy he sido convocado para hablarles sobre escroto agudo, en especial las decisiones que se deben tomar rápidamente, y la han denominado decisiones de 0 a 100 kilómetros por hora. Mi nombre es Edgar Alzate Gallego, soy cirujano pediatra de la Fundación Valle del Lili y muchas gracias por invitarme a este congreso muy importante para todos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo principal en esta charla es saber cuándo vamos a esperar entonces y cuándo no hay que esperar. Así que, primero, hablemos de qué es un escroto agudo. Son 2 puntos importantes. Un escroto agudo es un edema escrotal agudo acompañado de dolor. Un dolor en especial de inicio muy reciente, de menos de 24 horas de duración. ¿Cuáles son esas posibilidades frecuentes que tenemos cuando hablamos de un escroto agudo? Hablamos de torsión testicular como una de las más importantes.
la torsión de apéndices testiculares o del epidídimo, la epididimitis, el trauma o los tumores. Sin embargo, cuando uno hace ecografías en estos casos, la gama de posibilidades se amplía un poco más. Y tenemos entonces otras situaciones como por ejemplo hidrocele, edemas escrotales, microlitiasis, presencia de varicoceles, hiperemias no específicas, incluso abscesos o algunas equivocaciones que podemos tener dentro del diagnóstico. ¿Cuáles patologías entonces van con calma y nos permiten tomar decisiones sin ir tan rápido? La torsión del apéndice testicular, la epididimitis, el edema escrotal idiopático, algunas asociaciones con enfermedades como por ejemplo la púrpura de Knox-Shoylen y algunos tipos de trauma que también pueden esperar un poquito. La primera decisión de la que vamos a hablar, en la que tenemos que tomar una decisión muy rápida, de 0 a 100, es hablar de la historia clínica. Es esa primera decisión que tenemos que afrontar hablando con los familiares del paciente e incluso con el paciente cuando lo permiten. En ese diálogo de la historia clínica tenemos que tener en cuenta cuál es la edad del paciente, cuál es el tiempo de evolución de estos síntomas, si ha tenido o no eventos similares en algún momento, si hay síntomas asociados como por ejemplo fiebre, vómitos, escalofríos, si hay antecedentes de patologías del canal inguinal como un testículo no descendido, si hay traumatismos previos, por ejemplo, o si hay inicio de actividad sexual en algunos casos en pacientes que así lo han hecho. Una segunda decisión bien importante en la que tenemos que ir rápido entonces es el examen físico. En ese examen físico tenemos que estar seguros si hay fiebre o no la hay, cómo es la posición del testículo, cómo es el reflejo cremastérico, dónde es la localización del dolor y cuáles son las características de la palpación. Algunas otras hallazgos que uno puede tener en el examen físico pueden ser situaciones como encontrar un edema importante en el testículo, una induración cuando uno palpa el testículo, o por ejemplo signos como el del punto azul que nos van a indicar situaciones específicas como la torsión de hidátide, y ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense que cuando uno tiene y une estas posibilidades del examen físico y de la historia clínica, se pueden decir 3 de las cosas más frecuentes, y la razón por la cual tenemos que preguntar esto son estas: la torsión testicular, la epididimitis y la torsión del apéndice testicular. Miren cómo es importante las edades. La torsión testicular tiene 2 picos, en el neonato y en el paciente peripuberal, mientras que la torsión del apéndice la hablamos sobre todo en pacientes prepuberales. Hay otros inicios, si son agudos, si son subagudos, si son crónicos en algunos otros casos. Si hay presencia o no de fiebre, aunque en estos 3 casos la presencia de fiebre no es que aporte mucho. Las náuseas y el vómito son bien importantes para la torsión testicular, pero no lo son para la torsión del apéndice testicular. El inicio de actividad sexual es bien importante en el momento postpuberal. La historia de trauma también colabora para pensar en algunas de ellas. Y en el examen físico, bien importante hablar del reflejo cremastérico, por ejemplo, si es ausente en el caso de las torsiones testiculares y presente en los otros casos. Esta tabla es bien importante para guiarnos un poco y la vamos a ver en cada una de las patologías. Una tercera decisión bien importante para ir rápido es definir la necesidad de ecografía. Uniendo estas 2 situaciones anteriores del examen físico y de la historia clínica, puede uno tomar decisiones. Y esta tabla nos presenta precisamente una propuesta de clasificación a través de una puntuación. Si hay edema testicular, si hay induración testicular, si hay ausencia del reflejo cremastérico, si hay presencia de vómito y náuseas, o si hay una posición elevada del testículo. Fíjense ustedes a la derecha cómo encuentran que la cirugía se indica rápidamente cuando uno tiene una puntuación muy alta. Por ejemplo, si uno tiene edema testicular, un testículo duro y ausencia del reflejo cremastérico, la posibilidad de que sea una torsión testicular es muy alta, así que llamar al cirujano pediatra sería la primera posibilidad.
mientras que hay otras situaciones que lo dejan a uno pensando si sí o si no, como la presencia de náuseas asociada a un dolor testicular, pues ya no da una clasificación de 3 o 4, dependiendo de los síntomas, que hacen necesario la toma de una ecografía. O situaciones en las que con solo 1 o 2 síntomas, como un testículo elevado, con presencia de náuseas, pero sin ningún otro síntoma, nos puede decir que tal vez no sea necesaria la ecografía. Esa decisión es una decisión rápida, pues nos va a permitir tomar decisiones rápidas a sí mismo. La ecografía tiene muy buena sensibilidad y especificidad, y en ella puede ver uno, como arriba a la izquierda, un testículo normal, ver en la del medio arriba, por ejemplo, una torsión del apéndice testicular, ver a la derecha, por ejemplo, arriba, un hematoma en el testículo, ver abajo, el que dice a la izquierda, una ausencia de flujo y hablar de una torsión testicular, o ver, por ejemplo, cómo se ilumina todo el testículo y todo el epididimo, hablando de una orquiepididimitis, o por último, abajo a la derecha, encontrar una alteración en el tejido que hable, por ejemplo, de un tumor testicular. La torsión del apéndice testicular es una de esas cosas muy frecuentes con las que nos encontramos. Ya dijimos que las edades son un poco más pequeños. Uno puede tener varios apéndices en el testículo o en el epididimo derivados de algunas estructuras como las estructuras de Wolff o, por ejemplo, los derivados de Müller. Estos pequeños apéndices se pueden torcer también porque tienen un cuello muy delgado. Y cuando se tuercen pueden producir eso que se llama el signo del punto azul. Lo estamos viendo en la segunda imagen. Que cuando uno lo examina, duele específicamente en ese punto. El testículo marcado con la T está más abajo, no suele doler. Y cuando uno de alguna forma ha llevado a estos pacientes a cirugía, porque ha tenido sospechas, porque ha querido evaluar algunas otras cosas, lo que podemos encontrar, como lo vemos en la imagen de la derecha, es estos apéndices torcidos, negros, necrosados, pero no es necesaria la cirugía. Debe quedar muy claro que esta torsión de apéndices testiculares no debe terminar en cirugía, se maneja sintomáticamente con analgesia, el dolor va a durar unos buenos días, pero el intervenirlo, llevarlo a una anestesia de forma innecesaria, no es quizás la solución. La epididimitis también es una de esas entidades que nos da espera, pero que es importante diagnosticar. Un buen número de casos, hasta el 21% de los casos, pueden presentarse con dolor testicular y hacernos correr un poco en urgencias. Generalmente es una situación de pacientes postpuberales que pueden tener infecciones retrógradas o en los prepuberales. La mayoría son idiopáticos o relacionados con alguna malformación. Por eso es importante hacer algunos estudios adicionales en el caso que sea ambulatorio o en el caso que esté hospitalizado, como ecografía de las vías urinarias. Un buen número, hasta un 40% vienen asociados con inflamación del testículo, por eso suele doler y también confundirnos un poco. Miren ustedes cómo la ecografía es importante en este punto. El edema escrotal idiopático también es una situación, a veces simplemente se edematiza, pero suele no doler, y en general puede estar relacionado con algún proceso alérgico, incluso algunas picaduras, y como son niños pequeños, pues no sabemos la historia exacta, si estuvieron sentados en el prado, una hormiga los pica, algún bicho los puede picar, y esto genera de pronto un edema que nos ponga un poco más alertas con hiperemia, pero un testículo bien perfundido. Esto es un proceso autolimitado y por ende el manejo es conservador y tampoco nos debe hacer meter el acelerador en el momento de dar nuestras decisiones. La púrpura de Knox-Cholin también es una alteración que nos puede generar otros problemas. En general es una vasculitis sistémica, pero también puede afectar de alguna forma el escroto. Hay un 15% de los casos que se pueden presentar cuando tienen púrpura de este tipo. Hay un engrosamiento de la piel, un aumento del epididimo y un hidrocele, pero el flujo testicular característicamente se mantiene y de igual manera el manejo será un manejo no quirúrgico. El trauma testicular, lo habíamos dicho previamente, puede generar situaciones que nos hagan correr y tomar decisiones rápidamente o algunas otras ir más despacio. Podemos tener, y lo puse aquí, dentro de las tres más comunes, una ruptura testicular, una fractura del testículo o un hematoma testicular. Por eso la historia clínica es importante. El niño que se ha caído, el que ha jugado
de alguna forma en algún deporte que haya generado un traumatismo testicular días previos, a veces puede generar síntomas que nos hablen de situaciones que nos tengan que hacer correr o nos tengan que hacer actuar de forma pausada. La ruptura testicular en general va acompañada de una ruptura de todas esas capas, incluyendo la albuginia, y hace una extrusión del tejido testicular. Hay una pérdida del contorno ovalado con la ecografía, por eso es bien importante tomarla, y el manejo es un manejo quirúrgico para poder hacer un reparo de esa albuginia. La fractura testicular puede romper el parénquima, pero no romper la albuginia, y no ser necesario entonces el manejo quirúrgico. Entra muy importante esta decisión que previamente tomamos acerca de realizar la ecografía. Y el hematoma testicular, que puede ser tanto intra como extratesticular, nos encontramos que según el tamaño va a ser necesario en algunas ocasiones hacer un manejo quirúrgico dependiendo, porque puede causar de alguna forma una isquemia del tejido que está circundante. Es así como nos encontramos con una gama de distintas situaciones. Los niños que a veces juegan con sus mascotas, como el primer caso, el perro lo muerde, y como es un tejido muy laxo, se rompe fácilmente y hay una extrusión testicular que tiene que ser llevado a cirugía, lavado y cubrir con un antibiótico. Además, pues de todo el proceso general que hacemos en urgencias ante la mordedura de animales. En este segundo caso, donde vemos una importante destrucción del tejido, pero los testículos se mantienen en su sitio, es importante controlar la infección. O como vemos en las ecografías del lado derecho, puede haber, como lo muestra en la flecha, una ruptura de la albuginia que indique una fractura testicular, o hematomas como lo estamos viendo abajo, pero que están bien perfundidos afortunadamente. En ocasiones esas ecografías nos llevan a conclusiones como encontrar microlitiasis, pueden ser hallazgos asintomáticos incluso en los pacientes. Se tratan de depósitos de calcio dentro de los túbulos seminíferos y asociados con algunas otras alteraciones como la criptorquidia. Hay una predisposición que todavía es incierta a la malignidad y es importante en los pacientes sintomáticos realizar un seguimiento ecográfico cada 6 meses, cada año, para evaluar que todo vaya muy bien. Sin embargo, esto no tiene ninguna repercusión realmente, siempre y cuando el paciente esté seguido. La cuarta decisión entonces que nos va a llevar a tomar acciones rápidas es la torsión testicular. El riesgo de torsión testicular en menores de 20 años es de 1 en 1.500 pacientes. Hay una tasa de 3.8 por cada 100.000 habitantes, pero es un poco menos frecuente en los neonatos realmente. La distribución bimodal es un poco más frecuente en los neonatos de 6.1 por 100.000 habitantes. La distribución bimodal se da tanto en el primer mes de vida, realmente es el primer mes de vida, y en el momento peripuberal. El retraso en el diagnóstico puede llevar a un infarto testicular en menos de 24 horas y un compromiso en la espermatogénesis. Así que esta decisión debe ser muy rápida porque a menos de 24 horas de presentarse al servicio de urgencias, los pacientes tienen una tasa de salvamento del testículo de más del 80%. Pero cuando ellos se presentan tardíamente con más de 12 horas de evolución en el servicio de urgencias, esa tasa disminuye a menos del 20%, incluso a 0 más de 24 horas. Así que es una decisión rápida, no solamente para los familiares y los pacientes, sino también para la toma de decisiones en el servicio de urgencias. Las claves de este diagnóstico, como lo hemos dicho desde el principio, son el dolor súbito agudo, las náuseas, la presencia de vómito y el dolor abdominal. Por eso es muy importante que un paciente con dolor abdominal, que a veces es inespecífico, sin fiebre, todo el mundo piensa en apéndice como primera posibilidad, a ese paciente también se le revisen los testículos, porque una buena cantidad de pacientes pueden presentar dolor abdominal y tratarse de una torsión testicular. Cuando uno los examina rápidamente, entonces lo que encuentra es que hay dolor a la palpación, el testículo puede estar retraído, aumentado de tamaño, con ausencia del reflejo cremastérico y en reacción a todo esto tener un hidrocele y un eritema que puede ser duro en la pared escrotal. Miren cómo es de importante entonces estas claves para el diagnóstico. Cuando uno las tiene en cuenta,
tiene en cuenta que hay un buen valor predictivo positivo y unos buenos números en el valor predictivo negativo que le ayudan a tomar decisiones. La presencia de náuseas o vómitos tiene un buen valor predictivo positivo. Por ejemplo, la ausencia de un dolor de menos de 24 horas, es decir, que lleven más de 24 horas, tiene un buen valor predictivo negativo. Son cosas que hay que tener en cuenta para tomar decisiones rápidamente. La torsión testicular del neonato, como lo decía, tiene una tasa del 6.1 por 100.000 habitantes. Ocurre en los primeros 30 días posparto y la mayoría puede comprometer tanto el testículo como el epididimo. Seguramente algunas veces hemos oído hablar de las torsiones de tipo extravaginal o intravaginal y se deben a la fijación o anomalías en el desarrollo durante el descenso testicular. El problema con estos pacientes es que cuando uno encuentra a un paciente neonato con una torsión testicular, la tasa de salvamento generalmente es menor del 5%. La mayoría han tenido mucho tiempo de evolución. Muchos de ellos han ocurrido durante el periodo de gestación, incluso en el parto, y se manifiestan tardíamente. Así que cuando uno los pilla y tiene que ir a operarlos, pues ya es demasiado tarde. Además de que la clínica es inespecífica porque llevan a la necesidad entonces de hacer una imagen como forma prioritaria cuando uno los encuentra con ese edema, tal vez sin dolor, o de pronto algo de dolor, pero sin edema. Es muy difícil diagnosticar a estos niños. Pero no nos podemos quedar en la cabeza con que la torsión testicular puede ser lo único que afecta a estos pacientes, sino que también hay masas escrotales en neonatos que pueden encontrarse, además de la torsión, puede ser las neoplasias, la poliorquidia, la fusión esplenogonadal o restos adrenales que nos pueden confundir un poco. Aquí la ecografía es demasiado importante. En esta ecografía, como lo habíamos dicho en su momento, tienen una sensibilidad hasta el 96% y una especificidad hasta el 98%. Uno puede ver como en las fotografías, en la de arriba, una torsión testicular. En el asterisco uno puede ver que hay ausencia del flujo testicular. Y en la de abajo, por ejemplo, hay perfusión testicular, pero con compromiso del epididimo, que es lo que está señalando la flecha. Sin embargo, pueden haber hidroceles reactivos, de allí que muchos de los síntomas se puedan mezclar unos con otros. La última decisión entonces de 0 a 100 es unir los cabos. Un paciente con un dolor testicular de menos de 24 horas de evolución, con un testículo ascendido, como lo estamos viendo al lado izquierdo, con cambio de la coloración, estamos viendo que está eritematoso, nos debe hacer pensar que quizás esté torcido. Si nos quedan dudas, si esos puntajes de los que hemos hablado tal vez nos dan mucho más bajos de lo que esperamos, entonces la ecografía tal vez viene a tomar un papel importante. Seguramente en los sitios en donde los tenemos disponible podremos tomarla rápidamente. Si no la tenemos disponible, es mejor referirlo a un sitio en donde haya un cirujano pediatra disponible, correr con esos pacientes lo antes posible para llevarlos a cirugía entonces y poder tener una respuesta favorable en esa perfusión testicular. Por último, les dejo entonces esta diapositiva en donde reúne todo este concepto que estamos diciendo. Es un paciente en 6 horas, evaluarlo si tenemos dudas con la ecografía, evaluar que hay una torsión testicular y tomar una decisión rápida. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para todos. Gracias al doctor por su pregunta. Pues, digamos, en la primera parte de la pregunta, donde el doctor dice o nos pregunta que cómo abordar el tema de la violencia en la consulta externa. Y es una pregunta muy importante porque la detección del maltrato la podemos hacer en cualquier escenario clínico, en las urgencias, en la consulta externa, en control de crecimiento y desarrollo. En la consulta externa básicamente deberíamos hacer una historia clínica completa, evaluando factores de riesgo como prematurez, como comorbilidades, como antecedente de uso de psicofármacos en los padres, como la historia previa de maltrato, haciendo un examen físico adecuado en el cual podamos evaluar el estado nutricional del paciente, evaluar la presencia de estigmas de maltrato por negligencia como caries dentales, dermatitis amoniacal,
y la presencia de lesiones en piel, que son las lesiones más frecuentes en maltrato, especialmente las de equimosis. Y un aspecto muy importante que tenemos que ser muy sutiles en la valoración de estos pacientes es la presencia de alteraciones en el neurodesarrollo. Por ejemplo, un niño que controlaba esfínteres y ya no lo hace, o un niño que tenía un buen desempeño escolar y presenta una declinación en su rendimiento escolar, o un niño que empieza a tener terrores nocturnos o a presentar enuresis cuando no la tenía. Todos estos son datos muy sutiles, pero que deben prender las alarmas y nos deben llevar a hacer una indagación un poco más profunda. Y la otra pregunta es en cuanto al diagnóstico del desorden facticio. Digamos que en el caso del maltrato infantil se refiere al desorden facticio de daño infligido a otro, o lo que antiguamente se llamaba síndrome de Munchausen. Diagnosticar este síndrome es bastante, o este desorden es bastante difícil. Se requiere un alto índice de sospecha porque son cuadros clínicos bastante dramáticos. Sí es importante hacer el diagnóstico porque el riesgo de muerte es muy alto. Cuando tengamos ese índice de sospecha es importante entonces hablar con otros miembros de la familia distinto al padre o al cuidador que sospechamos que está causando daño al niño. Es importante pedir las historias clínicas previas de la misma institución o de otras instituciones. En ocasiones puede ser necesario hospitalizar al niño para hacer una custodia adecuada de las muestras de laboratorio para evitar que el cuidador implicado en el maltrato las altere. Y en muchas ocasiones puede ser útil monitorear por medio de video la habitación en la cual se encuentra el paciente. En este caso también es muy importante tener el concurso de otros profesionales, es decir, armar un grupo interdisciplinario en el que esté salud mental, y es importante hacer reuniones periódicas en las que quede documentado por escrito los cambios del paciente y lo que el grupo piensa por las implicaciones legales que esto pueda tener. Muchas gracias, doctor Cobo. La siguiente pregunta es para la doctora Jimena García. Doctora, ¿hasta qué edad podemos utilizar la sacarosa como método analgésico? La sacarosa se recomienda en los neonatos, lactantes menores y máximo hasta el año de edad, hasta los 12 meses. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Alzate, nos pregunta Gloria Martínez, ¿los cirujanos pediatras hasta qué edad atenderían los pacientes con politrauma o con trauma pediátrico? Gracias, Gloria. Esa es una pregunta interesante porque nuestra legislación colombiana se ha asegurado que los niños estén protegidos de muchas formas. Una de esas es que tenemos un lema como cirujanos pediatras y es que los niños deben ser operados por cirujanos pediatras certificados. Pero es evidente que nuestro trauma, dependiendo de las regiones donde vivamos, cambia un poco en el tipo de trauma que uno esperaría que sea un trauma de niños. Es muy diferente ir en un carro y tener un accidente automovilístico a nuestras heridas de guerra en la violencia que vivimos actualmente o en las guerras entre pandillas como lo podemos vivir, donde se presentan traumas por fuera de lo esperado, a veces increíblemente severos, en donde nos hemos apoyado de nuestro grupo. En el caso de nuestra fundación, contamos con el apoyo del grupo de cirugía de trauma de adultos, porque son evidentemente traumas que no son comunes para nosotros los cirujanos pediatras. Con ese apoyo logramos llevar a cabo las cirugías más complejas, que en general las catalogamos por encima de esos 14 años de edad. Los adolescentes empiezan a meterse en algunos líos mucho más difíciles y es ahí cuando actuamos juntos. Por ley, hasta los 17 años, los cirujanos pediatras operamos niños, que es como se catalogan, pero para el mejor pronóstico de estos pacientes contamos con el apoyo de los cirujanos de trauma en adolescentes después de los 14 años. Muchas gracias, doctor, por su intervención. La siguiente pregunta es para el doctor Darío Cobo. Nos pregunta Julia Emma Aguilar, ¿qué podemos hacer
en el caso de los niños que son demasiado activos y pueden presentar golpes o traumas en diferentes partes del cuerpo que a veces nos desconciertan en el momento de la atención, y cómo podemos saber o diferenciar si es maltrato o no. Bueno, es una pregunta frecuente. Las lesiones en piel más comunes son las equimosis. Y sabemos que en los niños las equimosis se hacen evidentes en la medida en que empiezan a deambular, es decir, por encima de los 8 o 9 meses de edad. Es muy raro que un niño por debajo de 6 meses presente una equimosis. Cuando los niños empiezan a presentar equimosis, esta lesión se presenta sobre todo en la parte anterior del cuerpo y en las prominencias óseas. Digamos que esas son las características de una equimosis ocasionada de manera accidental. Equimosis en la cara, en las orejas, en las nalgas, en los genitales, o lesiones en el frenillo lingual, por ejemplo, o el frenillo labial, son muy sugestivas de maltrato físico. Por supuesto, cuando tenemos lesiones en ubicaciones distintas a las mencionadas y la historia clínica no es coherente, pues tenemos que entrar con diagnósticos diferenciales clínicos, por ejemplo, una discrasia sanguínea, en el caso de un varón que tenga hemofilia u otro tipo de alteraciones en la sangre, y para eso es importante hacer exámenes diagnósticos que nos permitan aclarar la situación. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Jimena García. ¿Cuál es el rol de los opioides en la realización de procedimientos en urgencias? Es una excelente pregunta. Todo depende. Los opioides están recomendados para el dolor moderado severo en niños, ¿sí? Ese es el primer punto que tenemos que tener con claridad. Ahora es la vía de administración. Entonces, como lo vimos hace unos minutos, lo más importante es tener una vía segura y efectiva. Lo que se recomienda es la vía oral, que es un poquito más complicado en urgencias porque, por la situación clínica del paciente. Y en este caso, la vía de administración más útil en urgencias sería la intranasal. Uno de los opioides que se utiliza con este objetivo sería el fentanil. Entonces, digamos que sí tiene un rol importante en los procedimientos, sobre todo que van a causar dolor moderado severo. Y recordar dejar el uso de la vía endovenosa para ya casos, pues como lo hablamos, de dolor moderado severo, incluso plantearse la necesidad de que el paciente necesite sedación o anestesia general, incluso como lo nombraron esta mañana en una de las charlas refiriéndose al manejo de dolor de pacientes quemados. Hubo una controversia en cuanto a cómo manejar la analgesia. Todo depende del entorno, de los recursos y de la situación clínica del paciente. Muchas gracias, doctora. A propósito de los medicamentos intranasales, nos hace José una pregunta, y es si debemos utilizarlos puros o diluidos, y si es la misma presentación que se utiliza para la vía endovenosa, o si pudieran tener algún tipo de repercusión si se llegasen a aplicar sobre el tabique nasal. Es una excelente pregunta, también muy interesante. Como es tan poquita la cantidad que debemos usar, máximo son 3 mililitros en cada fosa nasal, debemos utilizar el medicamento puro. Ahí, digamos que la situación que se nos puede presentar es más a que el medicamento no se absorbe en lo que realmente queremos si no se aplica con un método adecuado. Entonces, lo que va a estar en juego es la eficacia de la analgesia o del efecto que queremos con el medicamento. Por eso se necesita del dispositivo especial, como lo vimos hace unos minutos, que es un dispositivo en forma de cono acolchado que permite una dispersión del medicamento de una forma adecuada y garantiza una adecuada absorción y mayor efectividad del medicamento.
Listo, doctora, perfecto, muchas gracias. Doctora Alzate, nos pregunta Laura, en el contexto de un rural, ¿qué medidas puede utilizar en caso de que el paciente presentara una torsión testicular si el sitio está muy alejado del punto que tenga de referencia más cercano? Bueno, se han descrito algunas maniobras que pueden ayudar. Primero hay que tener muy buena sospecha eh, y saber que el tiempo son vidas que a veces molestamos nosotros en salas de cirugía, como cada minuto que pasa se van perdiendo la capacidad de la espermatogénesis de ese testículo. Entonces, se han descrito algunas maniobras, como por ejemplo destorcer el testículo con la mano hacia las manecillas del reloj. En general se tienden a torcer hacia adentro, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Estas maniobras a veces alivian. Esa es una explicación a veces en uno de esos otros signos que hay cuando uno sube el testículo y disminuye el dolor, que se llama el signo de Pren. Estas son cosas que a veces pueden dar un poco de tiempo, pero eventualmente el niño va a tener una torsión y va a llevar a una necrosis de ese tejido. Definitivamente es una urgencia, es una emergencia para nosotros. Es igual que un paciente herido de bala. Está muriendo en ese momento ese testículo y necesita ser operado por un cirujano pediatra. En ocasiones hay sitios donde se opera también por el urólogo, por ejemplo, el urólogo pediatra, pero es necesario remitirlo. No hay algo que podamos hacer y evite ser trasladado a un sitio. Y las maniobras como las que he nombrado, pues alivian un poco, pero no son siempre las mejores y desafortunadamente la cirugía es su única opción. Gracias, doctora Alzate, por su intervención. Nos pregunta para usted también Cristian Argandoña desde Bolivia, ¿cada cuánto debería realizarse un seguimiento ecográfico de control en el caso de que el paciente pues haya presentado una torsión testicular? Si nos referimos a la ecografía en el momento en donde está teniendo una torsión, es solo una ecografía y se lleva a cirugía con la mayoría de las veces con ausencia de flujo de ese testículo. Es suficiente para decir que está teniendo una torsión testicular. Después de operado, uno lo que intenta evaluar según lo que uno encuentra en cirugía es qué tanta atrofia presenta en su seguimiento. Eso puede pasar, o en general lo hacemos cada 6 meses, y según su crecimiento, pues determinamos si es necesario o no hacer más ecografías después de unas 2 o 3 ecografías de seguimiento. Pero la primera ecografía, cuando hay mucha sospecha de que hubo una torsión bien importante, viene después de los 6 meses para evaluar si hay o no hay compromiso en el crecimiento o la perfusión de ese testículo. Muchas gracias, doctor. Doctora Jimena García, pregunta Julio Castillo, ¿qué medicamentos podríamos dar sublinguales para analgesia pediátrica y qué piensa usted del uso de compresas frías para los sitios de venopunción? Pues nosotros actualmente no contamos con presentación de medicamentos de analgésicos sublinguales. Tradicionales tenemos algunos medicamentos que son de absorción rápida orales, como morfina oral, pero no es un medicamento que vamos a usar con regularidad para analgesia asociada a procedimientos. Dependiendo obviamente del contexto clínico del paciente, es una alternativa la morfina en gotas, que es una presentación frecuente en nuestro medio. El uso de compresas frías, digamos que el uso de cambios de temperatura está descrito en el manejo del dolor localizado. Hay que tener cuidado con el uso de compresas frías porque es difícil tener un poco el control del tiempo, de la temperatura que estamos usando de esta compresa y de otras lesiones que podemos causar asociadas a esa compresa cuando está ya muy fría. Entonces, por esto no es un procedimiento que se recomiende de rutina. Lo que sí se recomienda es la analgesia tópica, que tiene pues casi ningún efecto adverso asociado al medicamento, si lo usamos bajo las indicaciones que vimos: piel intacta, un procedimiento que sea un poco controlado y que podamos poner la analgesia 20 a 60 minutos antes del procedimiento. Listo, doctora, perfecto. Muchas gracias.
Hasta el momento, esas serían las preguntas que se han generado para nuestros presentadores. Queremos agradecer de antemano a todos pues, los ponentes y los participantes de nuestro congreso por la participación tan activa, y para finalizar quisiéramos invitar a la doctora Paola Pérez, que es infectóloga pediatra, coordinadora de nuestro programa, para el cierre respectivo del evento. Sí, buenas tardes, gracias Aura, gracias a todos nuestros conferencistas, a los del último bloque. Creo que ha sido una jornada académica muy productiva, que era lo que esperábamos desde primeras horas de la mañana. Quiero dar un saludo muy especial a los amigos de Guayaquil, de Bolivia, de México, y bueno, de tantas otras partes, no solo de Colombia, y además pues a todos los colombianos en la costa atlántica, en el centro del país, en la costa pacífica, que se han podido conectar y han podido aprovechar todas estas conferencias académicamente tan completas. Y muchas gracias a todos por la participación con las preguntas, porque eso ha permitido enriquecer aún más la jornada y sacarle mayor jugo a nuestros conferencistas, expertos invitados. Gracias nuevamente a todo el grupo organizador aquí dentro de la institución, que siempre hace que estos eventos se hagan de la mejor manera posible, incluyendo estos eventos virtuales. Gracias a nuestros conferencistas, invitados externos, a la doctora Natalia, al doctor Camilo, sobre todo por su participación, y bueno, indiscutiblemente muchas gracias a nuestros profesores, dueños de casa, a nuestros anfitriones por sus excelentes conferencias, que siempre hacen que se nutra y que se pueda hacer este congreso con un alto nivel académico. Gracias a los residentes, no solamente a nuestras residentes actuales, sino al grupo de residentes previo, porque este congreso lo teníamos planeado desde hace un año, pero por cuestión de la pandemia nos tocó aplazarlo. Entonces, muchas gracias a todos, y bueno, sin más, invitarlos y estaremos contándoles cuando tengamos un nuevo evento para participar. Mil y mil gracias y nos vemos pronto.